Un multimillonario observa cómo 38 expertos fracasan en resolver un problema de 974 mil millones, hasta que la hija de 8 años de una conserje hace lo imposible y deja a todos atónitos. Antes de compartir este relato conmovedor de desesperación y soledad, dinos desde dónde nos miras y suscríbete para más historias poderosas. El silencio en la sala de juntas de Whitmore Industries era ensordecedor. 38 pares de ojos miraban fijamente la gigantesca pizarra que cubría toda la pared. Su superficie un laberinto caótico de ecuaciones, fórmulas y cálculos tachados que habían consumido 3 meses agotadores. El doctor postdoctor Harrison Whitmore III, de 62 años, había construido su imperio resolviendo lo imposible, pero ese día todo se sentía diferente. Su corporación de 974 mil millones dedicada a la investigación en electrónica y física había chocado contra un muro que parecía impenetrable. Señoras, señores. La voz de Harrison cortó la tensión como una hoja afilada. Su cabello plateado brillaba con la luz matinal que entraba por las ventanas del piso 47, de suelo a techo. Estamos quemando $2 millones diarios, mientras esto sigue sin resolverse. Las ecuaciones desplegadas ante ellos representaban mucho más que matemáticas. Eran la clave para revolucionar la computación cuántica, con un valor potencial de billones. Cada mente brillante en esa sala, desde profesores del MIT hasta premios Nobel, había fracasado. La doctora Sarah Chen, la profesora de física más joven de Harvard con 34 años, negó con la cabeza, frustrada. El profesor Michael Rodríguez de Stanford, cuyo avance en física de partículas le había otorgado fama internacional, se frotaba las sienes. Señor, dijo la doctora Chen con cautela, tal vez debamos abordar esto de otra manera. Las interacciones del campo cuántico aquí desafían. El pensamiento convencional es exactamente lo que no nos ha llevado a ninguna parte, interrumpió Harrison, con frustración evidente. 3 meses atrás, esto había parecido directo. Ahora, con 38 de las mentes más brillantes del mundo atascadas, la duda se colaba como veneno. La ecuación los desafiaba desde la pizarra. Una compleja integración de teoría de campos cuánticos y dinámica electromagnética que prometía desbloquear el procesamiento de datos instantáneo. Las implicaciones eran asombrosas: avances médicos, exploración espacial, inteligencia artificial más allá de la imaginación actual. Fuera de la sala de juntas, la vida continuaba con su ritmo normal. María Santos, de 43 años, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol, sus manos curtidas sujetando con fuerza el asa. 20 años limpiando esos pisos le habían enseñado a moverse de forma invisible en ese mundo de privilegios. Detrás de ella, pasos pequeños resonaban. Su hija de 8 años, Emma, no tenía más opción que acompañar a su madre al trabajo durante las vacaciones de invierno. El estómago de Emma gruñó con fuerza en el pasillo vacío. Habían compartido una sola rebanada de pan tostado en el desayuno, y el almuerzo aún estaba a horas de distancia. Pero los ojos de la niña brillaban de curiosidad mientras miraba a través de las paredes de cristal de la sala. Los adultos dentro parecían enojados, frustrados, derrotados, pero esa enorme pizarra cubierta de números hacía que su corazón latiera con emoción. «Mamá, ¿por qué esas personas se ven tan tristes?», susurró Emma en español. «Tienen problemas que no podemos entender, Mika», respondió María sin levantar la vista de su trabajo. «Quédate callada». Pero Emma no podía apartar la mirada. Su mente, aguda más allá de su edad por necesidad, comenzó a procesar los símbolos y números. Mientras otros veían una complejidad imposible, ella veía patrones, hermosos patrones lógicos que parecían bailar frente a sus ojos. Dentro de la sala de juntas, Harrison perdía la paciencia. «He invertido todo en este proyecto. Nuestros competidores nos respiran en la nuca. Si no podemos resolver esto, señor Whitmore,
lo interrumpió el profesor Rodríguez. Con respeto, algunos problemas simplemente requieren más tiempo. Quizás otro enfoque. Tiempo es lo que no tenemos. Harrison golpeó la mesa de caoba con la mano. Johnson Industries está 6 meses detrás de nosotros, pero están ganando terreno. Un solo avance de ellos, y lo perdemos todo. La sala volvió a quedar en silencio. Las carreras estaban en juego. Reputaciones construidas durante décadas enfrentaban la destrucción. Las mentes más grandes de su generación estaban derrotadas por las matemáticas mismas. Lo que ninguno de ellos notó fue el pequeño rostro pegado contra el cristal. Ojos oscuros que se movían rápidamente sobre la pizarra, absorbiendo cada símbolo, cada intento fallido, cada borrón frustrado. La mente de Emma funcionaba diferente a la de ellos. Sin la carga de años de limitaciones académicas, sin estar restringida por enfoques convencionales. La mañana se prolongó, marcada solo por el sonido de borradores contra la pizarra y la desesperación silenciosa de personas brillantes enfrentando sus propias limitaciones. En 12 horas, Harrison tendría que enfrentarse a su junta directiva. En 3 días, el informe trimestral determinaría el futuro de la compañía. Afuera, en el pasillo, el estómago de Emma volvió a gruñir, pero sus ojos seguían fijos en la sinfonía matemática frente a ella. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Aunque ninguno de los adultos sospechaba que la salvación pudiera venir de la fuente más inesperada imaginable. El reloj avanzaba hacia un momento que lo cambiaría todo. El doctor James Morrison de Lemit se desplomó en su silla de cuero, con el peso del fracaso sobre sus hombros. A los 56 años, había resuelto problemas teóricos complejos que habían desconcertado a generaciones de físicos, pero esa ecuación parecía burlarse de su propia existencia. A su lado, la doctora Elena Vázquez de Caltech golpeaba nerviosamente su bolígrafo contra un cuaderno lleno de intentos fallidos. «Nos falta algo fundamental», susurró a Morrison. «Mire la sección 3. Los patrones de interferencia cuántica no se alinean con los cálculos del campo electromagnético». «Ya lo he notado», respondió Morrison con seriedad. «Pero cada ajuste que hacemos crea errores en cascada en las secciones 5 a la 8. Harrison caminaba detrás de ellos como un león enjaulado. Su imperio, construido durante 3 décadas, tambaleaba al borde del colapso. El nombre Whitmore siempre había significado innovación, descubrimiento, victoria. No esta aplastante derrota que amenazaba con destruir todo lo que su abuelo había comenzado en 1952. «Señor», dijo la doctora Chen, dirigiéndose a Harrison, «quizá deberíamos considerar traer especialistas en computación cuántica de IBM o Google». «Ya lo intentamos». La voz de Harrison llevaba el cansancio de un hombre llevado al límite. «Ellos están tan estancados como nosotros. Sus mejores estimaciones calculan una solución en mínimo 18 meses. 18 meses». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Johnson Industries tendría su procesador cuántico en el mercado en 12 meses. La revolución tecnológica que debería pertenecer a Whitmore se les escurriría entre los dedos como arena. En el pasillo exterior, Emma se apretó más contra la pared de cristal. Su pequeña mano trazaba ecuaciones en el aire, siguiendo un flujo lógico que los adultos parecían incapaces de ver. Años de hambre habían agudizado su mente. La necesidad le había enseñado a encontrar patrones donde otros veían caos. Mientras su madre limpiaba salas de juntas repletas de abundancia, Emma sobrevivía con sobras y desarrollaba una forma distinta de pensar. «La derivada aquí», susurró en inglés, con acento suave pero claro. «No está bien. La tratan como una progresión lineal, pero los campos cuánticos no funcionan así». Sus palabras eran demasiado débiles para que alguien las oyera, perdidas entre el grueso vidrio y las acaloradas discusiones dentro, pero su mente avanzaba veloz, viendo conexiones que décadas de formación académica habían oscurecido. María notó la concentración intensa de su hija y se acercó rápido. «Emma, mija, aléjate de ahí. Esas son personas importantes con un trabajo importante». «Pero mamá»,
Lo están haciendo mal, dijo Emma con absoluta certeza en su joven voz. Los números están peleando entre sí en lugar de bailar juntos. ¿Qué quieres decir?, preguntó María, aunque entendía poco del don de su hija con los números. Los maestros habían mencionado las habilidades inusuales de Emma, pero en su mundo de supervivencia no había tiempo ni dinero para programas especiales. Mira. Emma señaló una sección de la pizarra visible a través del vidrio. Esa parte de ahí están obligando a la ecuación a hacer algo que no quiere ser, como intentar convertir un círculo en un cuadrado. Dentro de la sala, la tensión llegó al punto de quiebre. El profesor Rodríguez se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Necesito aire fresco, esto es imposible. Nada es imposible, declaró Harrison, pero su voz carecía de convicción. Nuestros abuelos pusieron hombres en la luna con reglas de cálculo. Tenemos computadoras cuánticas y asistentes de IA. Y a veces, dijo la doctora Chen en voz baja, las herramientas más sofisticadas pueden cegarnos ante soluciones simples. Sus palabras tenían un tono profético. Soluciones simples. Mientras ellos debatían y teorizaban, mientras aplicaban décadas de formación y conocimientos dignos de un Nobel, una niña hambrienta de 8 años en el pasillo veía lo que ellos no podían. El estómago de Emma se contrajo con un dolor familiar. La cafetería tiraría a la basura comida por cientos de dólares ese día, mientras ella y su madre compartirían un solo sándwich en el almuerzo. Pero los números en esa pizarra la llamaban. Le rogaban que arreglara lo roto, que sanara lo herido. «Mamá», dijo de pronto, «¿qué pasa con la comida que no comen arriba?» «La tiran, mija. Tanta desperdicio». Los ojos de Emma se iluminaron con posibilidad. ¿Y si pudiera ayudarles a resolver su problema? ¿Y si se ponen tan felices que nos dan la comida que sobra? El corazón de María se rompió ante la inocencia de su hija. Esa gente no necesita ayuda de niñas pequeñas, Emma. Son las personas más inteligentes del mundo. Pero a veces las personas más inteligentes del mundo necesitan exactamente lo que menos esperan. Una perspectiva fresca, un espíritu intacto y una mente que vea las matemáticas no como una carga, sino como un arte vivo y hermoso. El sol de la mañana subía más alto, proyectando sombras más largas sobre la sala de juntas, donde 38 mentes brillantes luchaban con una ecuación que una niña de 8 años ya había empezado a resolver en su corazón. Para las 11, se pone a mi M. El ambiente en la sala se había vuelto tóxico de desesperación. El doctor Michael Torres de Princeton iba por su tercera cafetera con las manos temblorosas mientras se acercaba una vez más a la pizarra. La ecuación parecía cambiar frente a sus ojos, burlándose de cada intento de dominar su complejidad. «Lo estamos abordando al revés», declaró la doctora Rebecca Walsh de Oxford, su acento británico afilado por la frustración. «Los cálculos de campo cuántico suponen condiciones estáticas, pero la realidad es dinámica». «Ya intentamos modelado dinámico», respondió con cansancio la doctora Chen. «¿Recuerdan el intento del martes? 17 horas de cálculos que no llevaron a nada». Harrison dejó de caminar y se volvió hacia su equipo. Su traje azul marino, perfectamente planchado por la mañana, ahora mostraba arrugas de estrés. «Señoras y señores, seré franco. La Junta se reúne esta noche. Si no podemos mostrar un progreso significativo, retirarán la financiación de este proyecto». La sala cayó en un silencio mortal. Retirar la financiación significaba más que una decepción profesional. Significaba el colapso del proyecto científico más ambicioso de su generación. Carreras terminarían, sueños morirían. El futuro de la computación cuántica pertenecería a otra compañía. «Señor», dijo con cautela el profesor Rodríguez, «quizá podríamos solicitar una prórroga, explicar la complejidad». «A la Junta no le importa la complejidad». La voz de Harrison llevaba la amargura de la experiencia. «Les importan los resultados. Johnson Industries anunció su descubrimiento ayer. Nos estamos quedando sin tiempo para seguir siendo relevantes.
En el pasillo, Emma había convencido a su madre de dejarla sentarse en el suelo junto a la pared de cristal mientras María limpiaba oficinas cercanas. La niña había encontrado un crayón roto en un basurero y estaba trabajando ecuaciones en el reverso de un papel desechado, con sus pequeños dedos moviéndose con sorprendente precisión. «Mija, ¿qué escribes?», preguntó María durante una breve pausa. «Estoy arreglando sus números, mamá», respondió Emma con la confianza de la infancia. «Mira, siguen intentando hacer que esta parte sea igual a esa otra, pero son diferentes tipos de números, como tratar de sumar manzanas y colores». María se arrodilló junto a su hija, mirando los símbolos y números que para ella no significaban nada. «¿Cómo sabes estas cosas, Emma?» «No lo sé, mamá. Simplemente las veo. Como cuando tú miras una silla rota y sabes cómo arreglarla». Era cierto. Emma siempre había visto patrones que otros pasaban por alto. Mientras otros niños luchaban con la aritmética básica, ella resolvía problemas complejos al ver las relaciones matemáticas como entidades vivas y palpitantes. Los números le hablaban de formas en que las palabras a veces fallaban. Dentro de la sala de juntas, el Dr. Morrison había llegado a su límite. Quizá deberíamos considerar que esta ecuación es irresoluble con los marcos matemáticos actuales. Tal vez estamos intentando algo más allá de la capacidad humana. Nos detestasa. La voz de Harrison cortó como acero. He apostado todo en este proyecto. Mi reputación, mi empresa, el legado de mi familia. Tiene que haber una respuesta. La doctora Vázquez levantó la vista de sus cálculos. Tenía ojeras profundas bajo los ojos. Podríamos intentar dividir el problema en segmentos más pequeños, atacar cada pieza por separado. Ya lo intentamos, replicó la doctora Chen. La semana pasada, los segmentos pierden sentido sin el conjunto. La pizarra se había convertido en un campo de batalla cubierto de los restos de una guerra intelectual. Marcas de borrador tachaban intentos fallidos. Rotuladores de distintos colores mostraban diversos enfoques, todos terminados en fracaso. La ecuación original, escrita en tinta negra gruesa, seguía intacta. Sin resolver. Invicta. Emma estudió ese caos a través del vidrio y vio algo que los expertos pasaban por alto. Sus enfoques luchaban contra el flujo natural de la ecuación. Imponían soluciones en lugar de descubrirlas. Trataban las matemáticas como conquista en lugar de cooperación. «Mamá», dijo de pronto, «necesito decirles algo». «¿Decirles qué, mija?» «Que están lastimando a los números, en lugar de ayudarlos». El corazón de María se estremeció ante la inocencia de su hija. «Son personas muy inteligentes, Emma. No necesitan ayuda de...» «Pero sí la necesitan, mamá. Mira sus caras. Están asustados y tristes. Y los números en la pizarra. Están llorando». En la mente infantil de Emma, las matemáticas estaban vivas, con sentimientos y preferencias. La ecuación no era un problema que hubiera que resolver, sino un rompecabezas que quería ser comprendido. La diferencia entre conquista y cooperación podía parecer pequeña para los adultos, pero lo era todo. Harrison miró de reojo su Rolex, un regalo de su padre cuando Whitmore Industries salió a bolsa hace 30 años. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. En horas se enfrentaría a una sala llena de inversionistas que medían el éxito solo en ganancias y patentes. Lo que no sabía era que la salvación estaba justo detrás del muro de cristal, en la forma de una niña hambrienta que veía las matemáticas no como enemigas, sino como amigas. La hora del almuerzo no trajo alivio a la sala de juntas. Platos servidos de los mejores restaurantes de la ciudad permanecían intactos en una mesa lateral mientras 38 mentes brillantes continuaban su batalla contra la imposibilidad matemática. La ironía no pasaba desapercibida para Harrison. Miles de dólares en comida gourmet, enfriándose mientras la desesperación se calentaba.
La doctora Amanda Foster de Yale apartó su salmón intacto y se acercó de nuevo a la pizarra. Su compostura habitual, perfecta, se había resquebrajado bajo la presión, revelando la vulnerabilidad humana tras su fachada profesional. «Siempre vuelvo a la sección 7», anunció. «Las variables de entrelazamiento cuántico. Algo no encaja». «Todo no encaja», murmuró el doctor Kevin Park de Berkeley. A sus 41 años había publicado artículos revolucionarios sobre mecánica cuántica. Pero esa ecuación lo hacía sentir como un estudiante de primer año otra vez. El teléfono de Harrison vibraba constantemente con llamadas de miembros de la Junta, inversionistas y medios de comunicación que ya habían captado rumores de las dificultades de la empresa. Él las ignoraba todas, concentrado como un láser en el monstruo matemático que amenazaba con destruirlo todo. «¿Y si?», sugirió la doctora Walsh, «¿estamos pensando demasiado literalmente?» La mecánica cuántica funciona sobre probabilidad y posibilidad. Tal vez nuestro error sea asumir soluciones definitivas. La matemática de probabilidades fue mi tercer intento. Respondió la doctora Chen, el cansancio evidente en su voz. Los cálculos se vuelven aún más complejos. Fuera de la sala, Emma se había vuelto más audaz. Mientras su madre limpiaba oficinas cercanas, la niña de 8 años se había acercado al muro de cristal, estudiando la ecuación con la intensidad de una maestra de ajedrez, analizando una partida crucial. Su estómago había dejado de rugir. El hambre se volvía ruido de fondo cuando su mente se encontraba con problemas interesantes. Notó algo que los adultos parecían pasar por alto. Seguían tratando cada sección de la ecuación como entidades separadas, pero Emma veía la poesía matemática que lo conectaba todo. Como versos en una canción, cada parte significaba poco por sí sola, pero creaban una hermosa armonía juntas. «Mamá», llamó suavemente, «¿puedo preguntarte algo?» María levantó la vista de los utensilios de limpieza. «Sí, mija, dime. Cuando limpias un desorden muy grande, ¿limpias cada pedacito por separado? ¿O ves toda la habitación y limpias con un patrón?» «Veo toda la habitación, por supuesto. De lo contrario, perdería tiempo y pasaría por alto conexiones». Emma asintió con entusiasmo. «Eso es lo que ellos no hacen. Están limpiando cada pedacito, pero no ven la habitación entera». María no entendía las matemáticas, pero comprendía el don de su hija para ver patrones que otros no veían. Los maestros habían mencionado las habilidades inusuales de Emma, aunque nadie tenía tiempo ni recursos para explorarlas adecuadamente. En su mundo, la supervivencia tenía prioridad sobre el genio. Dentro de la sala de juntas, la tensión había alcanzado niveles peligrosos. Los ánimos estallaban mientras el cansancio y la presión cobraban factura. El doctor Torres arrojó su marcador con fuerza, dejando una mancha frustrada en la pizarra. «Esto es imposible», declaró. «Estamos desperdiciando tiempo, dinero y reputaciones en algo que quizás no tenga solución». «Todo problema tiene una solución», insistió Harrison, aunque su voz llevaba menos convicción que antes. «Mi abuelo solía decir que lo imposible es solo otra forma de decir que aún no lo hemos descubierto». El doctor Morrison levantó la vista de sus cálculos, su expresión grave. «Con todo respeto, señor. Su abuelo no lidiaba con dinámicas de campos cuánticos que operan fuera de los marcos matemáticos convencionales». «Marcos convencionales», repitió Harrison pensativo. «Y si ese es justamente el problema». La sala quedó en silencio mientras 38 mentes brillantes contemplaban la posibilidad de que su mayor fortaleza, años de formación académica y pensamiento convencional, pudiera ser su mayor debilidad. Emma apoyó su pequeña mano contra el muro de cristal, sus oscuros ojos recorriendo la ecuación con precisión mecánica. En su mente, podía ver la solución fluyendo como agua, natural e inevitable. Los números querían bailar juntos, pero los adultos seguían obligándolos a entrar en formaciones rígidas que luchaban contra su naturaleza esencial.
Su aliento empañó el cristal mientras susurraba. Solo necesitan que los dejen ser amigos. La doctora Foster se detuvo a mitad de un cálculo, una extraña sensación recorriéndole el cuerpo. Por un momento creyó escuchar algo. No exactamente palabras, sino una forma diferente de pensar. Miró hacia la pared de vidrio, pero no vio más que un pasillo vacío. El sol de la tarde se desplazaba, proyectando nuevas sombras sobre la sala de juntas. El tiempo seguía su marcha implacable hacia la tarde, cuando Harrison tendría que enfrentarse a su junta directiva sin una solución. Lo que necesitaba era un milagro. Lo que tenía era mucho mejor. Una niña con el estómago vacío y el corazón lleno, que entendía que las matemáticas no trataban de conquista, sino de cooperación. La ecuación esperaba pacientemente en la pizarra, lista para revelar sus secretos a la única mente capaz de verlos con claridad. La luz de la tarde proyectaba largas sombras en la sala, mientras la desesperación alcanzaba un punto febril. La doctora Jennifer Lu de Stanford había llenado una pizarra suplementaria entera con intentos de solución, cada uno tachado con tinta roja, como lápidas matemáticas. El aire acondicionado trabajaba al máximo contra el calor generado por mentes brillantes, sometidas a una presión imposible. «Estamos perdiendo algo fundamental», declaró el doctor Rodríguez, su voz gastada por horas de discusión. Todos los enfoques llevan al mismo callejón sin salida en la sección 12. Harrison no se había sentado en 3 horas. Su impecable oficina se había convertido en una sala de guerra, y él era un general viendo a su ejército fracasar contra un enemigo que no podía derrotarse con medios convencionales. El peso de 3 generaciones de legado familiar se le hundía en los hombros como una fuerza física. «Señor», dijo el doctor Park con cautela, «tal vez deberíamos considerar enfoques alternativos. En lugar de resolver la ecuación completa, podríamos desarrollar soluciones parciales». «Las soluciones parciales no revolucionarán la computación cuántica», lo interrumpió bruscamente Harrison. «Johnson Industries no busca soluciones parciales. Ellos van por el avance completo, y cada día nos alcanzan más». La verdad flotaba pesada en el aire. Una victoria parcial era una derrota total en el mundo de la innovación tecnológica de alto riesgo. El segundo lugar significaba irrelevancia, e irrelevancia significaba la lenta muerte de todo lo que la familia de Harrison había construido. Afuera, Emma había encontrado un lugar cómodo en el suelo de mármol, desde donde podía observar la ecuación sin estorbar a su madre. María se preocupaba por su hija, sentada tan quieta durante tanto tiempo. Pero Emma parecía más feliz viendo los números que jugando con los pocos juguetes que podían permitirse. «Mija», dijo María durante una breve pausa, «¿tienes hambre? Tengo medio sándwich». «Ahora no, mamá», respondió Emma sin apartar los ojos de la pizarra. «Están tan cerca, pero siguen empujando cuando deberían estar tirando». «¿Qué quieres decir?» Emma levantó la vista hacia su madre con unos ojos que parecían mucho más viejos que sus 8 años. «Es como cuando intentas abrir una puerta empujando, pero solo se abre cuando tiras. Siguen empujando los números, pero los números quieren que los jalen a su lugar». María no entendía las matemáticas, pero sí entendía las metáforas de su hija. Emma siempre había visto el mundo de forma distinta, explicando conceptos complejos mediante analogías simples que de algún modo captaban verdades más profundas. Dentro de la sala, la doctora Walsh había llegado a su límite. «Necesito aire», anunció, recogiendo sus notas. «Este es el problema más desafiante que he encontrado en 23 años de investigación. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de rendirse», dijo Harrison, su voz con un filo desesperado. «He hipotecado todo en este proyecto. Si fracasamos, Whitmore Industries se convertirá en una nota al pie de la historia de éxito de otro». La doctora Chen levantó la vista de sus cálculos, con simpatía en sus cansados ojos. «Señor, entendemos la presión, pero tal vez...» De pronto una alarma resonó por todo el edificio, cortando sus palabras. Luces de emergencia parpadearon cuando el sistema contra incendios se activó, provocado por el humo de una impresora recalentada en una oficina cercana.
El sonido penetrante destrozó la concentración de todos. «¡Falsa alarma!», anunció Harrison después de revisar su teléfono. «Mantenimiento está reiniciando el sistema». Pero la interrupción había roto algo en la atmósfera de la sala. 38 mentes brillantes, llevadas al límite, de repente sintieron el peso completo de su fracaso. La ecuación se burlaba de ellos desde la pizarra, inmutable pese a sus mejores esfuerzos. Emma se tapó los oídos mientras la alarma seguía sonando, pero sus ojos permanecieron fijos en la poesía matemática ante ella. En el caos de sonidos y luces intermitentes, algo cambió en su comprensión. Los números parecían reorganizarse, mostrándole caminos que los adultos no podían ver. Cuando finalmente volvió el silencio, Emma se levantó de su lugar en el suelo. Sus pequeñas piernas estaban rígidas por haber estado tanto tiempo sentada, pero su mente zumbaba de emoción. Ahora veía la solución tan clara como la luz del día, hermosa en su elegante simplicitud. «Mamá», susurró con urgencia, «necesito decirles algo importante». «¿Decirles qué, mija?» «¿Cómo hacer felices a los números?» El corazón de María se estremeció ante la inocencia de su hija. Esas eran las personas más inteligentes del mundo, trabajando en problemas que determinaban el futuro mismo de la tecnología. ¿Qué podía decirles una niña hambrienta de 8 años? Pero la certeza de Emma era absoluta. Había visto la solución como veía el amanecer por la ventana de su apartamento. Inevitable, natural y hermosa. Los adultos estaban luchando contra las matemáticas en lugar de bailar con ellas, y ella sabía exactamente cómo mostrarles la diferencia. La ecuación esperaba pacientemente en la pizarra, lista para rendir sus secretos a la única mente que se acercaba a ella con asombro y no con armas. El sol del final de la tarde arrojaba una luz dorada a través de las ventanas de la sala de juntas, iluminando lo que parecía un campo de batalla intelectual. Las tazas de café formaban anillos sobre la caoba cara. Papeles arrugados desbordaban las papeleras, y el aire estaba cargado de la desesperación de mentes brillantes frente a la derrota. La ecuación se extendía por múltiples pizarras como una hidra matemática, creciendo más compleja con cada intento fallido de dominarla. El Dr. Morrison había dejado de fingir mantener la compostura profesional. Su apariencia habitualmente impecable mostraba las huellas de la jornada de guerra. Corbata floja, camisa arrugada, cabello despeinado por repetidos gestos de frustración. «Odio decir esto», anunció a la sala, «pero empiezo a pensar que estamos intentando lo imposible». «Udo, imposible no es una palabra en el vocabulario de Whitmore», respondió Harrison, pero su voz sonaba hueca, como la de un hombre que intentaba convencerse tanto a sí mismo como a los demás. El imperio que había construido su abuelo, el legado que había ampliado su padre, el futuro que había prometido a sus propios hijos, todo tambaleaba al borde de la imposibilidad matemática. La doctora Vázquez se acercó a la pizarra principal una última vez. Sus movimientos mostraban el cansancio de una corredora de maratón al borde del colapso. El problema fundamental sigue siendo la interferencia del campo cuántico en las secciones 8 a 12. Cada solución que intentamos genera errores en cascada. Como fichas de dominó cayendo, añadió sombríamente la doctora Foster. Arreglas un problema, creas 3 más. Afuera de la sala, Emma se había vuelto inquieta de tanta emoción. Veía la solución tan claramente que quedarse quieta le resultaba imposible. Su pequeño cuerpo prácticamente vibraba con la necesidad de compartir lo que había descubierto. Los adultos dentro parecían frustrados y tristes, pero su tristeza era innecesaria. La respuesta estaba allí mismo, esperando a que alguien se acercara de la manera correcta. «Mamá», dijo, tirando del uniforme de limpieza de María. «Necesitan ayuda, yo puedo ayudarlos». María se detuvo en su labor dejando a un lado el rociador. «Mija, son personas muy importantes haciendo un trabajo muy importante. Ellos no necesitan
pero sí necesitan, interrumpió Emma, con una autoridad sorprendente para una niña de 8 años. Están tratando a los números como enemigos en vez de como amigos. La ecuación quiere funcionar, pero ellos siguen forzándola mal. A través del cristal, los ocupantes de la sala parecían generales perdiendo una batalla crucial. 23 ganadores del Premio Nobel, 15 becarios del MacArthur Genius Grant y las mentes más condecoradas de la física de su generación. Todos derrotados por relaciones matemáticas que una niña de 8 años veía con claridad. Harrison miró su reloj y sintió que el corazón se le hundía. En 4 horas se enfrentaría a la junta directiva sin nada que mostrar tras 3 meses de trabajo intensivo y millones de dólares gastados. Los medios ya comenzaban a especular sobre el posible fracaso de Whitmore Industries, y las acciones de los competidores subían mientras el valor de su empresa se desplomaba. Tal vez, sugirió en voz baja la doctora Walsh, deberíamos considerar que esta ecuación en particular representa un nivel de complejidad que el entendimiento humano actual no puede alcanzar. No. La voz de Harrison cortó la sala como una cuchilla. Me niego a aceptar la derrota. Mi abuelo no la aceptó cuando todos decían que el vuelo humano era imposible. Mi padre no la aceptó cuando decían que los computadores personales nunca se venderían. Pero ahora, el peso del legado se sentía más aplastante que inspirador. 3 generaciones de innovación y avances amenazaban con terminar en su fracaso por no resolver un solo problema matemático. Emma apoyó su pequeña mano en el cristal, su aliento empañando la superficie mientras estudiaba la ecuación una vez más. En su mente, podía ver exactamente dónde se equivocaban los adultos. Ellos se acercaban a las matemáticas como obreros de la construcción que fuerzan las piezas en su lugar, cuando deberían hacerlo como jardineros que ayudan al crecimiento natural. Los números bonitos están llorando, susurró para sí misma. Quieren bailar, pero los adultos inteligentes no los dejan. Su metáfora infantil contenía una verdad profunda. La ecuación no era un problema que debía conquistarse, sino una sinfonía que esperaba al director adecuado. Las relaciones matemáticas querían fluir de manera natural, pero la formación académica había enseñado a los expertos a imponer soluciones en lugar de descubrirlas. La doctora Chen se desplomó en su silla, el cansancio finalmente venciendo a la ambición. Necesito llamar a mi universidad. Querrán saber por qué he estado ausente de mis deberes de enseñanza sin resultados que mostrar. Todos tenemos explicaciones que dar, añadió sombríamente el doctor Torres. Reputaciones que reparar. La sala quedó en silencio mientras 38 mentes brillantes contemplaban la humillación profesional. Años de estudio, décadas de logros, vidas enteras de dedicación, todo potencialmente sin sentido frente a la imposibilidad matemática. El estómago de Emma rugió fuertemente en el pasillo, recordándole el hambre que se había vuelto su compañera constante. Pero ese sonido le dio una idea. Estas personas importantes tenían tanta comida que ni siquiera comían. Tal vez, si ella les ayudaba a resolver su problema, compartirían un poco de esa abundancia. Con la inocente confianza de la niñez, tomó una decisión que cambiaría todo. Respirando hondo, Emma caminó hacia la puerta de la sala de juntas, su pequeña mano extendiéndose hacia la manija que abriría la puerta entre lo imposible y lo inevitable. La ecuación la esperaba en la pizarra, lista para revelar sus secretos a la única mente que veía las matemáticas no como enemigas, sino como amigas. La pequeña mano de Emma giró la pesada manija de bronce con sorprendente determinación. El clic resonó por el pasillo de mármol como un disparo, pero dentro de la sala de juntas, 38 mentes exhaustas apenas registraron el sonido. Estaban demasiado hundidas en su desesperación matemática para notar que su salvación acababa de entrar por la puerta. «Disculpen». La clara voz de Emma cortó la pesada atmósfera. Su pronunciación infantil, cuidadosa y precisa. «Creo que están haciendo mal los números». La sala quedó completamente en silencio.
38 pares de ojos se volvieron hacia la fuente de la interrupción. Una niña pequeña con un vestido rosa desteñido. Su oscuro cabello recogido en una coleta sencilla, sus zapatos gastados pero limpios. Se mantenía en el umbral como David frente a Goliat, sin ser consciente de que interrumpía a algunas de las mentes más brillantes del mundo. La doctora Chen fue la primera en recuperarse del asombro. «Cariño, esta es una reunión privada. No deberías estar...» «Puedo resolverlo», anunció Emma con la certeza absoluta que solo poseen los niños. Su ecuación. Puedo arreglar lo que está roto. Harrison sintió una mezcla de irritación e incredulidad. 3 meses de trabajo intensivo por parte de laureados con el Nobel. Y ahora una niña de 8 años afirmaba que podía resolver lo que ellos no. «Señorita, estas son matemáticas extremadamente complejas que requieren...» «Lo sé», interrumpió Emma, avanzando más dentro de la sala. Su estómago eligió ese momento para rugir audiblemente, recordando a todos el mundo real más allá de las abstracciones matemáticas. He estado observando a través del vidrio. Siguen luchando contra los números en lugar de bailar con ellos. El doctor Morrison se levantó. Su cortesía profesional en guerra con el cansancio. «Niña, estas son ecuaciones de campo cuántico con las que incluso los doctorandos luchan por entender. Tal vez deberías buscar a tus padres». «Mi mamá está limpiando sus oficinas», respondió Emma con naturalidad. «Y yo entiendo bien los números. Solo necesitan dejarlos fluir como el agua en lugar de construir muros alrededor de ellos». Su metáfora quedó flotando en el aire, engañosamente simple y sin embargo de algún modo profunda. La doctora Walsh se encontró intrigada, a pesar de su escepticismo. «¿Qué quieres decir con fluir como el agua?» Emma se acercó a la pizarra principal. Su pequeña figura empequeñecida por las enormes ecuaciones que habían derrotado a mentes brillantes durante meses. «¿Ven aquí?», señaló la sección 7 sin tocar la pizarra. «Están intentando que esta parte sea igual a esta otra, pero no quieren ser iguales. Quieren complementarse, como las armonías musicales». La sala permaneció en silencio, pero algo había cambiado. 38 expertos se encontraron escuchando a una niña que veía las matemáticas no como reglas rígidas, sino como relaciones vivas y palpitantes. «Miren», continuó Emma, su joven voz ganando confianza. «En la sección 3 tienen patrones de interferencia cuántica, ¿verdad? Pero los están tratando como si estuvieran separados de los cálculos electromagnéticos en la sección 8. No están separados. Son compañeros de baile». La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica imponiéndose sobre su incredulidad. «¿Qué quieres decir con compañeros de baile?», preguntó alguien. «En un baile real no obligas a tu pareja a moverse exactamente como tú. Se mueven juntos, pero diferentes. Lo cuántico y lo electromagnético quieren moverse juntos, pero diferentes». Harrison sintió algo removerse en su pecho. No era esperanza exactamente, pero sí una grieta en su desesperación. «¿Y cómo sugieres que los dejemos bailar juntos?». Emma estudió la ecuación con la intensidad de una maestra de música leyendo una partitura compleja. «Necesitan cambiar la integración aquí», señaló una sección problemática. «En lugar de tratarlo como una progresión lineal, háganlo en espiral, como cuando el agua baja por un desagüe, pero más bonito». La sala contuvo la respiración. La doctora Chen se acercó a la pizarra, marcador en mano. «Muéstrame exactamente lo que quieres decir». Emma miró el marcador, luego los 38 rostros que la observaban. Por primera vez desde que entró en la sala, su confianza vaciló un poco. «Yo no sé escribir los símbolos elegantes, pero puedo ver cómo deberían ir». «Entonces dínoslo», dijo Harrison, su voz más suave. «Describe lo que ves». Emma respiró hondo y comenzó a describir relaciones matemáticas con la claridad de la intuición pura. Mientras hablaba de espirales, armonías y flujos naturales,
Los expertos empezaron a ver su ecuación a través de sus ojos, no como un enemigo a conquistar, sino como un rompecabezas que quería ser resuelto. La doctora Foster tradujo sus descripciones en notación matemática, su mano moviéndose rápidamente sobre una sección fresca de la pizarra. Con cada símbolo que escribía, la ecuación comenzó a transformarse. «Esperen», exclamó el doctor Morrison. «Si aplicamos la integración en espiral a la sección 7 mientras mantenemos la resonancia armónica con la sección 8, la sala explotó en actividad. 38 mentes brillantes vieron caminos que habían pasado por alto, conexiones ignoradas y posibilidades descartadas. Todo porque una niña de 8 años veía las matemáticas como música y no como guerra. Emma dio un paso atrás, observando a los adultos calcular frenéticamente, su rostro iluminado de satisfacción. Había cumplido su promesa de ayudarlos. Y ahora quizá compartirían algo de esa maravillosa comida que se estaba desperdiciando. La transformación en la sala era eléctrica. El marcador de la doctora Chen volaba por la pizarra mientras traducía las descripciones intuitivas de Emma en notación precisa. La integración en espiral elimina los errores en cascada contra los que hemos estado luchando durante meses. ¡Brillante!, exclamó el Dr. Park. La resonancia armónica permite que lo cuántico y lo electromagnético se complementen en lugar de interferir. Emma miraba con asombro cómo los adultos tristes se convertían en entusiastas, escribiendo números y símbolos, con la energía de niños jugando. Harrison permaneció absorto, viendo a su equipo construir sobre la base que había dado una niña de 8 años. La ecuación que se burló de ellos por 3 meses finalmente cedía sus secretos, no por fuerza bruta intelectual, sino gracias a la comprensión intuitiva de la armonía matemática. «Jovencita», dijo Harrison, acercándose con cuidado. «¿Cómo te llamas?» «Emma Santos», respondió ella con confianza. «Mi mamá es María Santos. Ella limpia su edificio». «Emma Santos», repitió Harrison pensativo. «Dime, ¿cómo supiste lo que estábamos haciendo mal?» Emma ladeó la cabeza con seriedad. Los números se veían tristes y enojados, como cuando mi mamá intenta arreglar nuestra radio vieja a golpes, pero solo funciona cuando ella es suave y paciente. La doctora Walsh se detuvo en sus cálculos, impresionada por la simplicidad de la analogía. «Viste la ecuación como si tuviera emociones». «No exactamente emociones», corrigió Emma, «sino vida. Las matemáticas están vivas, como la música o el baile. No puedes forzarlas a hacer lo que quieres. Tienes que pedirles amablemente y dejar que te muestren lo que quieren ser». La sala quedó en silencio mientras 38 mentes brillantes contemplaban este enfoque radicalmente distinto. Habían pasado décadas tratando las matemáticas como herramienta. Emma las veía como un compañero que debía entenderse. «La integración en espiral está funcionando», dijo el Dr. Morrison con asombro. «La sección 12 se resuelve maravillosamente. Y las armonías electromagnéticas están estabilizando el campo cuántico en lugar de amplificarlo», añadió emocionada la doctora Vázquez. Harrison sintió su teléfono vibrar con llamadas de los miembros de la junta. Pero por primera vez en meses, los ignoró por completo. Algo milagroso estaba ocurriendo en su sala de juntas y no se lo perdería por nada. El estómago de Emma volvió a rugir, lo bastante fuerte como para que varios lo notaran. Ella presionó su pequeña mano contra su abdomen, avergonzada, pero intentando ocultarlo. La emoción de ayudar a resolver la ecuación le había hecho olvidar su hambre por un momento, pero ahora regresaba con fuerza. «¿Cuándo comiste por última vez?», preguntó Harrison con voz suave y preocupada. «Esta mañana», respondió Emma con honestidad. «Mamá y yo compartimos un poco de pan antes del trabajo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un recordatorio brutal de los mundos distintos que coexistían dentro del mismo edificio. Mientras ellos debatían ecuaciones que valían billones, esta niña brillante sobrevivía a base de migajas compartidas. «Doctora Chen», dijo Harrison en voz baja,
¿Sería tan amable de pedir al servicio de catering que prepare una comida adecuada para nuestra joven consultora? ¿Consultora? Los ojos de Emma se iluminaron de alegría. ¿Eso significa que estoy ayudando de verdad? Estás haciendo mucho más que ayudar, respondió Harrison con respeto renovado. Estás salvando todo nuestro proyecto. La doctora Foster levantó la vista de la pizarra donde trabajaba frenéticamente. Señor, estamos logrando un progreso increíble. Si el método de Emma se mantiene, podríamos tener una solución completa en cuestión de horas. Horas en lugar de meses, añadió el doctor Torres, sacudiendo la cabeza con asombro. Todo porque aprendimos a dejar de pelear con las matemáticas y comenzamos a bailar con ellas. Emma sonrió radiante con el elogio, su pequeño pecho hinchándose de orgullo. Nunca se había sentido tan útil, tan importante, tan valorada. Estos adultos increíblemente inteligentes escuchaban sus ideas y la trataban como a una igual. «Hay más», dijo de repente mirando una sección de la ecuación que aún parecía algo desajustada a su ojo entrenado. En la sección 10 todavía están empujando un poco. Si la hacen más como una curva suave en lugar de una línea recta. Los expertos corrieron a implementar su sugerencia, moviéndose coordinados como una orquesta bien ensayada. La perspectiva única de Emma no solo había desbloqueado una solución, sino una manera completamente nueva de abordar problemas matemáticos complejos. A medida que el sol de la tarde descendía en el cielo, bañando la sala de juntas con una cálida luz dorada, algo extraordinario tomaba forma. Lo imposible se volvía inevitable. Todo porque una niña de 8 años había visto las matemáticas no como conquista, sino como colaboración. La ecuación que había derrotado a mentes brillantes durante meses estaba finalmente lista para rendir sus secretos al poder de la maravilla infantil y la comprensión genuina. La sala de juntas se había transformado en una sinfonía de entusiasmo intelectual. Los marcadores chirriaban contra las pizarras, mientras 38 mentes brillantes trabajaban con una coordinación sin precedentes, construyendo sobre las ideas revolucionarias de Emma. La niña se encontraba en el centro de todo, su pequeña figura empequeñecida por los adultos que la rodeaban, pero atrayendo su total atención y respeto. Los patrones de resonancia se están estabilizando perfectamente, anunció la doctora Chen con voz temblorosa de emoción. El enfoque armónico de Emma está eliminando décadas de obstáculos teóricos. El doctor Morrison se secó el sudor de la frente, su agotamiento reemplazado por una energía frenética. Nunca había visto que los cálculos de campo cuántico se resolvieran con tanta elegancia. Es como si las matemáticas cooperaran en lugar de resistirse. Emma observaba con asombro la actividad frenética. Esas personas tan inteligentes usaban sus ideas para resolver problemas que podían cambiar el mundo. Se sentía importante y valorada de un modo que nunca había experimentado antes, no como una carga, sino como una contribuyente a algo magnífico. Harrison no podía apartar la vista de la solución en evolución. Meses de desesperación se derretían mientras la ecuación cedía, sección por sección, a la comprensión intuitiva de Emma. «Jovencita», dijo acercándose con cuidado, ¿entiendes lo que has logrado aquí? Ayudé a arreglar los números tristes, respondió Emma con su característica simplicidad. Ahora están felices y trabajan juntos en lugar de pelear. Has hecho mucho más que eso, dijo Harrison con profundo respeto. Has revolucionado potencialmente la computación cuántica, lo que podría transformar la medicina, la exploración espacial, la inteligencia artificial, todo. Emma abrió mucho los ojos. ¿De verdad? ¿Solo por ser amable con los números? Solo por ver lo que nosotros no podíamos ver. Intervino la doctora Walsh, levantando la vista de sus cálculos. Estábamos tan obsesionados con forzar soluciones, que pasamos por alto los caminos naturales que las matemáticas querían seguir. En ese momento, un asistente de catering apareció en la puerta de la sala de juntas, empujando un carrito lleno de comida fresca.
Harrison había ordenado una comida completa para Emma: sándwiches, fruta, leche, galletas, más comida de la que ella solía ver en toda una semana. ¿Para mí?, preguntó Emma, con los ojos llenos de incredulidad y alegría. Para nuestra consultora principal, respondió Harrison con una sonrisa. La persona que salvó nuestro proyecto merece una nutrición adecuada. Emma se acercó al carrito de comida como si fuera un tesoro. Eligió un sándwich con reverencia y dio pequeños mordiscos para que durara más. Los sabores le parecieron increíblemente ricos después de meses de comidas de subsistencia. Mamá estará tan feliz, dijo entre bocados. Ella se preocupa cuando tengo hambre, pero no puede evitarlo. No tenemos mucho dinero. Las palabras cayeron sobre la sala como un rayo. Aquellas mentes brillantes, centradas en descubrimientos que valían billones, se enfrentaron de golpe con la realidad de la pobreza genuina que existía justo fuera de su burbuja privilegiada. La doctora Vázquez sintió lágrimas en los ojos. Emma, ¿con qué frecuencia tienes hambre? La mayoría de los días, respondió Emma con honestidad, sin comprender por qué la pregunta entristecía tanto a los adultos. Pero está bien. Mamá trabaja muy duro, y algún día las cosas serán mejores. Harrison sintió que algo fundamental se movía dentro de su pecho. Aquella niña extraordinaria, que acababa de salvar su empresa y potencialmente cambiar el mundo, vivía con hambre diaria mientras él se preocupaba por precios de acciones y juntas directivas. Doctora Foster, dijo en voz baja, ¿qué tan cerca estamos de una solución completa? Con la estructura de Emma, estimo un máximo de 2 horas, respondió ella. Las bases matemáticas que ha proporcionado son sólidas. Ahora solo estamos completando detalles. 2 horas. Después de 3 meses de fracasos, estaban a 2 horas del descubrimiento que revolucionaría la tecnología y aseguraría el futuro de Whitmore Industries por generaciones. Emma terminó su sándwich y envolvió cuidadosamente la mitad restante en una servilleta. Para mamá, explicó cuando notó que los adultos la observaban. Ella estará emocionada de probar algo tan rico. El gesto de generosidad, una niña hambrienta guardando comida para su madre, tocó cada corazón en la sala. Aquellas personas que medían el éxito en miles de millones presenciaban ahora una riqueza imposible de calcular. La riqueza del amor, el sacrificio y el cuidado desinteresado. Emma, dijo Harrison, con la voz cargada de nueva gravedad. Quiero hablar de algo importante contigo y con tu madre. Lo que has hecho hoy lo cambia todo, no solo para nuestra empresa, sino también para ti y tu familia. Emma lo miró con ojos curiosos, una galleta a medio camino hacia su boca. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, respondió Harrison, su decisión cristalizándose mientras hablaba, que las mentes brillantes merecen oportunidades brillantes, y el hambre nunca debería ser parte de la genialidad. La doctora Chen se detuvo en sus cálculos, entendiendo de inmediato lo que Harrison estaba considerando. La sala quedó en silencio mientras todos contemplaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No solo un avance matemático, sino una transformación humana. Emma había salvado su proyecto, pero de algún modo en el proceso estaban descubriendo que quizá estaba salvando algo mucho más importante: su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. La ecuación seguía avanzando hacia su conclusión, pero ahora parecía menos importante que la pequeña niña que lo había hecho posible. María Santos empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol, con el corazón pesado de preocupación. Emma había estado inusualmente callada durante su breve descanso para comer, y ahora su hija no aparecía por ninguna parte. Los lujosos pasillos de Whitmore Industries se sentían más como un laberinto diseñado para separar a gente como ella de gente como ellos. Emma, llamó en voz baja, sin querer molestar a las personas importantes que trabajaban en esas oficinas de cristal. ¿Dónde estás? Su búsqueda la llevó hasta el piso ejecutivo, donde normalmente no se le permitía limpiar durante el horario laboral. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta, y voces se filtraban a través de la abertura.
voces emocionadas, voces felices. Y debajo de todo eso, la inconfundible risa de su hija. La sangre de María se heló. Emma estaba dentro de la sala de juntas con las personas más importantes de la compañía. Eso podía significar despido, desalojo, un desastre para su ya frágil existencia. Corrió hacia la puerta, lista para disculparse profusamente y sacar a su hija antes de que se produjera más daño. Pero cuando miró por la rendija, la escena en el interior le detuvo el corazón por completo. Emma estaba sentada en la enorme mesa de caoba, rodeada de hombres y mujeres con trajes caros, comiendo lo que parecía un festín, mientras señalaba pizarras gigantes cubiertas de números. Los adultos no estaban enojados ni molestos. Escuchaban a su hija de 8 años con la intensidad de estudiantes aprendiendo de una maestra. «Y si curvas esta sección como una sonrisa en lugar de un ceño fruncido», decía Emma, gesticulando hacia la pizarra con una galleta a medio comer en la mano. «Los números serán mucho más felices trabajando juntos». La doctora Chen tradujo cuidadosamente la descripción de Emma en notación matemática, su rostro brillando de emoción. «Brillante, la integración curvada elimina los conflictos finales de resonancia. Estamos casi allí», anunció el doctor Morrison, con la voz temblando de anticipación. «La sección 15 es la última pieza del rompecabezas». María permaneció congelada en la puerta, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Su hija hambrienta, brillante, imposible. Estaba enseñando matemáticas a personas que probablemente tenían más títulos que los años de educación de María. Harrison notó la presencia de María y se acercó a la puerta con una cálida sonrisa. «Señora Santos, por favor pase. Su hija es extraordinaria». «Lo siento mucho», empezó María en un inglés cargado de acento, con las manos temblorosas. «Emma no debería molestarlos. Me la llevo ahora mismo». «Mamá». Emma saltó de su silla y corrió hacia su madre, su rostro irradiando alegría. «Los ayudé a arreglar sus números tristes. Y mira, me dieron tanta comida». Alzó la mitad de un sándwich envuelto. «Esto es para ti». María aceptó el sándwich con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. En su mundo, compartir comida era la máxima expresión de amor, y Emma había pensado en ella incluso en este momento de triunfo. «Señora Santos», dijo Harrison con suavidad, «su hija ha logrado algo extraordinario hoy. Ha resuelto un problema matemático que tuvo bloqueadas a 38 de las mentes más brillantes del mundo durante 3 meses. «No lo entiendo», susurró María, apretando la pequeña mano de Emma. La doctora Walsh se les acercó, con el rostro amable pero serio. «Su hija tiene un don que nunca hemos visto antes. Ve las relaciones matemáticas de formas que podrían revolucionar la ciencia misma. Siempre ha sido buena con los números», dijo María con cautela sin querer parecer presuntuosa. «Los maestros dicen que es lista, pero no podemos costear programas especiales». «Eso está a punto de cambiar», declaró Harrison con la voz de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que cambian vidas. «Señora Santos, quiero ofrecerle a usted y a Emma algo que transformará sus vidas». La sala quedó en silencio mientras todos comprendían la magnitud del momento. Emma les había dado la llave de tecnología que valía miles de millones, pero más que eso, les había dado perspectiva sobre lo que realmente importaba. «¿Qué quiere decir?», preguntó María, sus instintos protectores luchando con la esperanza desesperada. «Quiero decir», dijo Harrison mirando directamente a Emma, «que el genio nunca debería pasar hambre, que las mentes brillantes merecen oportunidades brillantes, que el don de Emma pertenece a las mejores escuelas, con los mejores maestros y recursos ilimitados para crecer y florecer». Emma levantó la vista hacia su madre, su rostro infantil serio. «¿Esto significa que ya no tendremos hambre, mamá?» Las lágrimas de María fluyeron libremente ahora. 20 años de limpiar suelos, de elegir entre electricidad y alimentos, de ver a su hija brillante apagar su luz para adaptarse a sus circunstancias. Todo se cristalizaba en este momento imposible de transformación. «Creo, hija mía»,
susurró entre lágrimas, que todo está a punto de cambiar. La doctora Foster levantó la vista de la pizarra donde hacía cálculos finales. Señor, lo tenemos. La solución completa. El enfoque de Emma funciona a la perfección. La sala estalló en vítores, pero Emma solo tenía ojos para su madre, observando cómo la esperanza florecía en el rostro cansado de María, como un amanecer tras la noche más larga. Sus vidas estaban a punto de transformarse de maneras que aún no podían imaginar. Pero en ese instante, madre e hija simplemente se abrazaron, compartiendo un sándwich que sabía al futuro mismo. La sala de juntas zumbaba con energía eléctrica mientras los cálculos finales encajaban en su lugar. La doctora Chen se apartó de la pizarra, el marcador temblando en su mano mientras contemplaba la ecuación completa que los había atormentado durante 3 meses agotadores. «Es perfecta», susurró. «Cada sección, cada variable, cada relación, todo funciona». Y 38 mentes brillantes permanecieron en silencio reverente, contemplando la poesía matemática que las intuiciones de Emma habían revelado. La ecuación se extendía ahora por 4 pizarras, elegante y completa, con sus complejas relaciones fluyendo como una sinfonía escrita en números y símbolos. «Corran los protocolos de verificación», ordenó Harrison, con la voz tensa de una emoción apenas contenida. «Quiero confirmación triple antes de proceder». Los dedos del Dr. Morrison volaban sobre el teclado de su portátil, introduciendo la solución en el software de simulación cuántica. La sala contuvo la respiración mientras los indicadores de procesamiento giraban en la pantalla, y luego, uno por uno, aparecieron marcas verdes junto a cada cálculo. «Todas las variables confirmadas», anunció con la voz quebrada por la emoción. «La solución es matemáticamente sólida en todos los parámetros del campo cuántico». La doctora Vázquez abrió la interfaz de aplicaciones prácticas, con las manos temblando de anticipación. Los cálculos de eficiencia energética muestran una mejora del 840% respecto a los métodos actuales. La velocidad de procesamiento aumenta por factores que nunca soñamos posibles. Emma observaba a los adultos celebrar con creciente confusión. Parecían felices por algo que H.G. le había ayudado a crear, pero su alegría se sentía diferente de la suya. Más grande, más complicada. Tiró suavemente de la chaqueta cara de Harrison. «Señor Harrison», dijo, «¿por qué todos están tan emocionados por arreglar los números? Yo pensé que querían que los ayudara para que no estuvieran tristes». Harrison se arrodilló a su nivel, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Emma, lo que nos has ayudado a crear hoy cambiará el mundo. Esta ecuación, tu ecuación, ayudará a los doctores a curar enfermedades más rápido, a los científicos a explorar el espacio, a las computadoras a pensar de maneras que nunca imaginamos posibles». «¿De verdad?» Los ojos de Emma se agrandaron de asombro. «¿Solo por hacer felices a los números?» «Solo por hacer felices a los números», confirmó Harrison, maravillado ante la profunda simplicidad de su perspectiva. María permanecía cerca, todavía aferrada al sándwich que Emma había guardado para ella, tratando de procesar la escena surrealista que se desarrollaba a su alrededor. Esas personas poderosas trataban a su hija como a una colega apreciada, hablándole con un respeto que ella misma rara vez había experimentado. El Dr. Park se les acercó con una tableta que mostraba titulares de noticias que ya comenzaban a aparecer en línea. «Señor, la noticia se está difundiendo. Whitmore Industries logra avance en computación cuántica, es tendencia mundial. Las acciones de Johnson Industries están desplomándose», agregó la doctora Foster, mirando su teléfono. «Nuestro avance acaba de volver obsoleto su programa de investigación de 3 años». Harrison sintió cómo el peso de generaciones de presión se levantaba de sus hombros. El legado familiar estaba asegurado, el futuro de la empresa garantizado, y la revolución tecnológica con la que habían soñado ahora al alcance. Pero al mirar el rostro inocente de Emma, comprendió que salvar su imperio era menos importante que lo que venía después.
Señora Santos, dijo, volviéndose hacia María con una decisión que se cristalizaba en su voz. Quiero hablar sobre el futuro de Emma. Su don no tiene precedentes, y con el cuidado adecuado podría convertirse en una de las mentes matemáticas más grandes de la historia. ¿Qué está diciendo?, preguntó María con cautela, sus instintos protectores en alerta. Estoy diciendo que Emma merece la mejor educación que el dinero pueda proporcionar. Tutores privados, acceso a recursos universitarios, mentoría de los mejores matemáticos del mundo. Quiero establecer un fondo de beca completa para su educación desde la primaria hasta los estudios de posgrado. Emma miró a los adultos, percibiendo el peso de la conversación sin comprender del todo sus implicaciones. ¿Esto significa que podré aprender más sobre cómo hacer felices a los números? Muchísimo más, intervino la doctora Chen, con una voz cálida y llena de posibilidades. Podrías aprender sobre las matemáticas que gobiernan las estrellas y los planetas, las ecuaciones que describen cómo funciona la vida misma, los números que podrían ayudarnos a entender el universo entero. ¿Y ya no tendremos hambre?, preguntó Emma con la sabiduría práctica de una niña que había conocido la escasez. El corazón de Harrison se rompió ante la simpleza directa de la pregunta. Nunca más, prometió. Quiero ofrecerle a tu madre un puesto aquí en Whitmore Industries, con todos los beneficios, un excelente salario y horarios flexibles para que pueda apoyar tu educación. Las piernas de María casi cedieron. Un empleo estable con beneficios, la educación de su hija asegurada, el fin del miedo constante al desalojo y al hambre. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Pero, continuó Harrison, con la voz poniéndose seria, quiero algo a cambio. La sala quedó en silencio. La breve esperanza de María se apagó mientras esperaba la condición, la trampa que haría su salvación condicional. Quiero que Emma siga siendo Emma, dijo Harrison suavemente. Quiero que su curiosidad sea protegida, su alegría preservada, su manera única de ver el mundo cuidada en lugar de estandarizada. El momento en que convirtamos su don en un logro académico más, habremos perdido algo precioso. Emma le sonrió con la radiante confianza de la infancia. No se preocupe, señor Harrison. Los números siempre serán mis amigos, sin importar cuánto aprenda sobre ellos. Su simple declaración llevaba una sabiduría profunda que tocó cada corazón en la sala. Éxito, logros, conocimiento. No, nada de eso importaba si la maravilla moría en el proceso. La ecuación permanecía completa en las pizarras detrás de ellos, representando miles de millones en ingresos potenciales y décadas de avances científicos. Pero el verdadero tesoro estaba sentado en la mesa de conferencias, terminando galletas y planeando compartir la comida con su madre, su genio intacto y su corazón indemne. Una semana después, la transformación estaba completa, pero de alguna manera apenas comenzaba. Emma se sentaba en la oficina privada de Harrison, ahora oficialmente designada como su espacio de aprendizaje, rodeada de libros de matemáticas apropiados para su edad, junto con textos a nivel universitario que desafiaban su mente en crecimiento. El contraste capturaba perfectamente el delicado equilibrio que intentaban mantener. Nutrir su don mientras preservaban su infancia. Cuéntame sobre la nueva ecuación, Emma, dijo Harrison, acomodándose en la silla a su lado en lugar de detrás de su imponente escritorio. Las dinámicas de poder habían cambiado fundamentalmente. Ahora se veía a sí mismo como su protector y facilitador más que como figura de autoridad. Emma levantó la vista de su cuaderno, donde había estado resolviendo problemas que pondrían a prueba a estudiantes de posgrado. Se trata de hacer que la energía baile, en lugar de solo moverse en líneas rectas, explicó con su característica sencillez. Como la diferencia entre marchar y bailar, los mismos músculos, pero bailar es más bonito y más eficiente. Harrison se maravillaba de su capacidad de destilar conceptos complejos en metáforas que iluminaban en lugar de oscurecer la verdad. El avance en la computación cuántica había ocupado titulares en todo el mundo, pero Emma parecía más interesada en la belleza de las relaciones matemáticas que en la fama y fortuna que habían generado.
María apareció en el marco de la puerta, vestida con la ropa profesional que venía con su nuevo puesto como directora de operaciones de instalaciones, un cargo que utilizaba sus 20 años de experiencia en gestión de edificios y le daba la estabilidad y el respeto que nunca había tenido. ¿Cómo fue tu primera sesión con la doctora Petersonen?, preguntó, refiriéndose a la psicóloga infantil que Harrison había contratado para garantizar el bienestar emocional de Emma durante su rápido avance educativo. «Es amable», respondió Emma. «Quería saber si me sentía diferente ahora que todos me llaman inteligente. Le dije que siempre supe que era inteligente, solo que no sabía que a los demás les importaba». La afirmación golpeó a los dos adultos con la fuerza de una verdad sencilla. El sentido de identidad de Emma seguía anclado en su propia comprensión, y no en la validación externa, una fortaleza psicológica que le serviría de mucho en los años por venir. La doctora Chen llamó a la puerta abierta, su rostro brillando de entusiasmo. «Emma, tengo noticias maravillosas. Mi equipo quiere invitarte a su campamento de matemáticas de verano para niños dotados. Serías la participante más joven de la historia, pero están creando un programa especial solo para ti. ¿Habrá otros niños a los que también les guste hacer felices a los números?», preguntó Emma con su típica franqueza. «Muchos de ellos», le aseguró la doctora Chen. «Y profesores que han dedicado toda su vida a estudiar la clase de poesía matemática que tú ves de manera natural». Emma lo pensó en serio. «¿Puede venir mamá conmigo?». «Por supuesto», intervino Harrison de inmediato. «Tu madre te acompañará a todas partes hasta que seas lo bastante mayor para decidir otra cosa. Parte de preservar quién eres significa también preservar las relaciones que más te importan». A través de las ventanas de la oficina, la ciudad se extendía abajo, llena de personas persiguiendo sus propias versiones del éxito y del sentido de la vida. Emma había conseguido ambos sin proponérselo, pero su atención seguía en cosas más simples: hacer sonreír a su madre, encontrar nuevas maneras de comprender la belleza matemática y asegurarse de que nadie en su mundo en expansión pasara hambre. «Señor Harrison», dijo Emma de repente, «¿puedo preguntarle algo importante?». «Lo que quieras, Emma. Hay otros niños como yo allá afuera, ¿verdad? Niños que ven las cosas de manera diferente pero que no tienen personas que los ayuden». Harrison sintió que su corazón se expandía con orgullo y propósito. Incluso a los 8 años, incluso mientras procesaba su propia transformación, Emma pensaba en otros que podían necesitar ayuda. «Sí», respondió en voz baja. «Hay muchos niños con dones que pasan desapercibidos, sobre todo aquellos de familias sin recursos. Entonces deberíamos ayudarlos también», declaró Emma con la claridad moral que solo poseen los niños. Si hacer felices a los números pudo cambiar tanto nuestras vidas, imagina lo que podría pasar si ayudáramos a muchos niños a hacer felices sus cosas especiales. Los ojos de María se llenaron de lágrimas de orgullo. A pesar de todos los cambios, de todas las oportunidades y el reconocimiento, Emma seguía siendo la niña generosa que había guardado medio sándwich para su madre. Harrison sintió que algo encajaba en su interior. Un propósito más grande que el éxito corporativo o el logro tecnológico. «Emma, ¿te gustaría ayudarme a fundar una organización? Algo que encuentre a los niños con dones especiales y se asegure de que reciban el apoyo que necesitan. ¿Podemos llamarla la Fundación Números Felices?», preguntó Emma, con el rostro iluminado de posibilidades. «Podemos llamarla como tú quieras», respondió Harrison, imaginando ya el impacto que una organización así podría tener. La historia de Emma era milagrosa, pero no tenía por qué ser única. La doctora Chen sonrió al oír el intercambio, recordando su propia infancia cuando los conceptos matemáticos le parecían magia. Pero nadie creía en su potencial. «Me gustaría ayudar con esa fundación», ofreció. «Toda mente brillante merece una oportunidad para brillar». Emma miró alrededor de la oficina, a los adultos que se habían convertido en su familia extendida. Miró a su madre.
cuyo rostro mostraba ahora esperanza en lugar de preocupación constante. Miró las paredes cubiertas de ecuaciones que representaban no conquista, sino colaboración. «¿Sabes lo que pienso?», dijo, cerrando su cuaderno y levantándose con la confianza de alguien que había aprendido que podía cambiar el mundo. «¿Qué piensas mí?», preguntó María, usando el cariñoso apodo que las mantenía unidas en el amor. «Creo que lo mejor de hacer felices a los números no son los números en sí», dijo Emma, con una sabiduría más allá de sus años. «Es que cuando ayudas a algo a ser lo que quiere ser, todo mejora. Los números, las personas, las familias, las empresas enteras, todo». Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad debajo, con su pequeña mano apoyada en el cristal. En algún lugar allá afuera había otros niños como ella, otras familias luchando, otros dones esperando ser descubiertos y nutridos. La ecuación que había cambiado sus vidas era solo el comienzo. Emma Santos, 8 años y ya sin hambre, estaba lista para ayudar a cambiar el mundo. Un número feliz, un niño esperanzado, un sueño rescatado a la vez. Al final, el mayor descubrimiento no había sido matemático en absoluto. Había sido el reconocimiento de que el genio adopta muchas formas, de que el hambre apaga el brillo y de que a veces los problemas más sofisticados requieren las soluciones más simples, la bondad, la oportunidad y el valor de escuchar voces que hablan diferentes lenguajes de sabiduría. La historia de Emma estaba completa, pero su viaje apenas comenzaba.